Hola colegas, les doy la bienvenida al tema 2, correspondiente a cardiopatía isquémica. En esta clase vamos a definir esta enfermedad y su relación con la fiebre reumática y la endocarditis bacteriana. Cómo manejaríamos a un paciente con una historia clínica de alguna de estas condiciones y qué podemos esperar en lo que respecta a complicaciones a nivel sistémico. Sin más preámbulos, comencemos con la definición de cardiopatía isquémica. Como lo hemos venido mencionando en clases pasadas, la definición por deconstrucción de una palabra es una herramienta muy eficaz, y los sufijos y prefijos en medicina nos dicen muchos. En este caso, cardio es relacionado con el corazón, patía significa enfermedad, isquemia se refiere a sangre detenida. Entonces, si unimos todo, podemos definir a la cardiopatía isquémica como una enfermedad relacionada con la falta de circulación o circulación inapropiada de la sangre, lo cual afecta los niveles de oxígeno que llegan a todos los tejidos y órganos del cuerpo, para evitar la hipoxia. De igual manera, vamos a definir el término hipoxia en descomposición. Hipo, como ya hemos mencionado, significa poco o menos, y oxia viene de oxis, referente al oxígeno. Entonces decimos que un estado de hipoxia es cuando los niveles de oxígeno son menor a lo normal y compromete el funcionamiento y por un tiempo prolongado la vitalidad de tejidos y órganos. La causa más común de una cardiopatía isquémica es la aterosclerosis, la forma más de prevalencia de la arteriosclerosis. Estos dos términos usualmente se confunden, pero vamos a aclararlos. Arteriosclerosis es el endurecimiento y pérdida de flexibilidad que es característica de los vasos sanguíneos, específicamente afectando mayormente a los vasos de gran tamaño como son las arterias. El endurecimiento arterial es algo que se presenta a medida que nuestro cuerpo pierde colágeno, que se ve con la vejez, pero no es la única manera por la cual puede ocurrir esta restricción del flujo sanguíneo. Aterosclerosis es un proceso inflamatorio crónico de las arterias coronarias que se caracteriza por el engrosamiento de la capa íntima y media con pérdida de la elasticidad. Se da por la acumulación de grasas, tejido fibroso y células inflamatorias llamadas placas de ateromas, las cuales pueden restringir el flujo sanguíneo por la reducción del diámetro de luz del vaso. En el flujo sanguíneo normal tenemos moléculas como las que vemos que son de color amarillento, que son grasas y lípidos. Estas LDL es el colesterol que se llama malo, low density, y las HDL es el colesterol que se cree que es bueno porque contrarresta la acción del LDL, que es el malo. Cuando una persona ya tiene cardiopatías de base o, por ejemplo, hipertensión, cuando una persona está ya predispuesta a cardiopatías de este tipo, también hipertensión o alguna cardiopatía congénita, es más fácil para estas células grasas adentrarse al endotelio de los vasos sanguíneos y así formar en conjunto con macrófagos, que son células inflamatorias, y fibrosis, se forman estas placas de ateroma en las paredes del endotelio. Estos poco a poco se van a ir engrosando y van a ir deteniendo y limitando el flujo sanguíneo, aumentando la tensión arterial y, si no es controlada, aumentando los riesgos a que esta condición evolucione. Una persona que sufre aterosclerosis puede clasificar su enfermedad en varios estadios. La primera es la isquemia miocárdica o angina de pecho estable, que se caracteriza, como lo acabamos de ver, por la formación de placas de ateroma sin una obstrucción total de la luz del vaso. Estos pacientes, que son los que permanecen asintomáticos tras haber sufrido un infarto que ha sido revascularizado de forma parcial o completa. La angina es la manifestación inicial en aproximadamente la mitad de todos los pacientes con cardiopatía isquémica, y su presencia dobla el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares mayores. Clínicamente cursa como un dolor centrotorácico opresivo que, en el caso de la angina de esfuerzo típica, se desencadena con esfuerzo o estrés. Dura aproximadamente menos de 15 minutos y desaparece al detener el esfuerzo físico. Síndrome coronario agudo o angina de pecho inestable.
es la evolución de la isquemia miocárdica, la que definimos anteriormente, ya que estas placas de ateroma se rompen. Cuando ocurre una fisura o fractura en la placa que alcanza el endotelio, se expone el material subendotelial al torrente sanguíneo, lo que induce un estímulo para la adhesión y agregación plaquetaria y la consiguiente activación de la cascada de la coagulación con formación de un trombo que puede originar la oclusión total o subtotal de la luz arterial o la luz del vaso de forma muy brusca. Esto tiene que ver más con la composición de la placa de ateroma que con el grado de estenosis del vaso. Es decir, un ateroma que presenta una fisura o fractura está compuesta por menos cantidad de colágeno y menos fibrosis. Estas son más susceptibles a una ruptura y pueden causar un trombo, a que este trombo se forme por la reducción de la luz del vaso. Este se puede presentar de dos maneras: síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, cuando la obstrucción del trombo es importante pero no completa, es decir, no hay suficiente isquemia al miocardio y no se eleva el segmento ST del electrocardiograma. Síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, cuando la obstrucción por el trombo es completa, hay una elevación persistente de este segmento, el segmento ST, indicando una isquemia importante generando un infarto agudo al miocardio o un tipo de enfermedad cerebrovascular, lo que anteriormente llamábamos como ACV, que son potencialmente mortales. Este episodio se da de manera inesperada y puede durar más de 30 minutos, y como lo dijimos antes, ser fulminante. Para entender un poco mejor cuando hablamos del segmento ST, estas son las ondas que vemos en un electrocardiograma y cada una aquí está diferenciada por color. La verde es la onda ST que viene luego en la diástole. Cuando este segmento se ve alterado, está como lo vemos aquí abajo, que se ve que aumenta, y aquí hay una leyenda de cómo se ve la elevación de ese segmento en un episodio agudo, cómo se ve luego, horas después del episodio, unos días después y a las semanas, cómo vuelve a la normalidad. En caso de que este paciente no haya fallecido a resultado de la isquemia. Por eso, los doctores se pueden dar cuenta si un paciente estuvo bajo una isquemia importante que haya resultado en lo que es llamado preinfarto por la elevación del segmento ST, que como lo podemos ver se evidencia al realizar el electrocardiograma. Entre los síntomas hablamos de la angina de pecho, que es el dolor punzante, también llamado angina pectoris, y se puede extender a hombros, brazos y espalda. El paciente tiene sudoración, náuseas y vómitos, entumecimiento de las extremidades superiores e inferiores, puede haber balbuceo y hasta síncope o desmayo. Los factores predisponentes a estos episodios son la edad, ya que ya dijimos que con el avance de la edad tenemos una pérdida de colágeno y lo que produce la estenosis o el endurecimiento de las venas. Dieta, ya que como hablamos en la clase de hipertensión, la dislipidemia, que son los valores descontrolados del colesterol y los triglicéridos, son los que generalmente nos favorecen a la formación de las placas de ateroma. El sedentarismo y la obesidad, la hipertensión, la diabetes, enfermedades inflamatorias como lupus y artritis, antecedentes de cardiopatías isquémicas y cardiopatías congénitas, y el tabaquismo. Acá en este artículo de la Sociedad Española de Cardiología hay una tabla que nos explica el sistema SCORE, que es para medir el riesgo a 10 años de la enfermedad cardiovascular o un episodio cerebrovascular. Tenemos que un paciente puede estar clasificado en riesgo alto si tiene un porcentaje de 5 a 10%, un riesgo moderado de 1 al 5% y un riesgo bajo de 1%. Factores como la presión arterial, la edad, los valores del colesterol y el sexo son tomados en cuenta para este score. Fiebre reumática. La fiebre reumática es un trastorno inflamatorio agudo que desarrollan ciertas personas como complicación de una infección previa por estreptococos beta-hemolíticos del grupo A. A nivel cardíaco afectan a las válvulas cardíacas más que todo a la mitral y aórtica y al pericardio.
que es ese saco que envuelve el corazón. Esta condición es llamada cardiopatía reumática. Los anillos valvulares se engruesan debido al edema y a la infiltración por capilares. Aparecen formaciones verrucosas de coloración amarillenta o grisácea a lo largo de las líneas de cierre de las válvulas. La aparición de la fiebre reumática generalmente ocurre después de 2 o 4 semanas posteriores a una infección de garganta por estreptococos. Los signos y síntomas de la fiebre reumática pueden incluir fiebre, dolor de las articulaciones con el movimiento, con mayor frecuencia en las rodillas, tobillos, codos, muñecas, articulaciones enrojecidas, calientes al tacto o con edema, erupción cutánea de aspecto plano o levemente elevado, indolora, con bordes irregulares, llamados eritema marginado, bultos o nódulos pequeños e indoloros debajo de la piel, dolor de pecho o angina, soplo cardíaco, fatiga, movimientos corporales espasmódicos e incontrolables, conocidas como el baile de San Vito, con mayor frecuencia en las manos, pies, rostro y arrebatos de comportamiento inusual, como llorar o reírse de manera inoportuna. La única manera de prevenir la fiebre reumática es tratar la faringitis estreptocócica o la escarlatina de inmediato, con un ciclo completo de antibióticos adecuados. Y los síntomas que mencionamos anteriormente se ven, depende de qué tan grave haya sido la fiebre reumática, ya que no solamente puede afectar a nivel cardíaco, sino también a nivel nervioso. Endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa es una infección microbiana, en la mayoría de los casos de origen bacteriano, del endocardio. Los estreptococos y estafilococos son responsables de aproximadamente el 80% de casos de endocarditis bacteriana. La endocarditis se produce cuando las bacterias entran en el torrente circulatorio e infectan el endocardio dañado o el tejido endotelial localizado cerca de los cortocircuitos de gran flujo entre los canales arteriales y venosos. Pacientes con previas cardiopatías como la fiebre reumática, cardiopatías o malformaciones congénitas son susceptibles a esta infección. Hasta un 90% de los pacientes presentan fiebre, a menudo asociada con síntomas sistémicos de escalofríos, pérdida de apetito y pérdida de peso. Se detectan soplos cardíacos en hasta un 85% de los pacientes. Y hasta un 25% sufren complicaciones embólicas en el momento de diagnóstico. La periodontitis por mala higiene bucal es una de las principales causas de endocarditis bacteriana, ya que, como podemos observar, estas pequeñas bacterias que se encuentran en las acumulaciones de sarro y placa bacteriana entran al torrente sanguíneo entre el más mínimo procedimiento, como una limpieza dental, y si el sistema no está con una profilaxis antibiótica, viaja por el torrente sanguíneo hacia el corazón, haciendo estragos en sus válvulas. Por eso es que es de suma importancia conocer la fisiopatología de estas enfermedades, ya que en la odontología varios procedimientos, incluyendo la cirugía, pueden provocar estas infecciones si no se toman las debidas medidas. El manejo odontológico. Para cualquiera de estas afecciones debemos tener en cuenta principalmente, como siempre, paciente no controlado y no compensado no se interviene. Por eso es importante la anamnesis. En este artículo se describe una guía del 2015 de la Asociación Española de Cardiología sobre el tratamiento de la endocarditis infecciosa, pero aplica este cuadro a estas otras cardiopatías, ya que entre las recomendaciones está la profilaxis antibiótica ante estos pacientes que presentan esta población de riesgo, incluyéndose los que tienen algún tipo de válvula protésica o hayan sido sometidos a algún tipo de trasplante, un episodio de endocarditis infecciosa previo o fiebre reumática, pacientes con cardiopatías congénitas y también con hipertensión. La mayoría de estos pacientes tienen un tratamiento farmacológico previo de anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios, el cual nunca debemos de suspender sin autorización médica. Lo que podemos esperar es que durante el procedimiento estos pacientes presenten mayor hemorragia y debemos de cumplir con todas las prevenciones para lograr una hemostasia efectiva. Control de hemorragia que lo van a ver en cirugía 2. Además, debemos de tener en cuenta que varias de estas cardiopatías están acompañadas con la hipertensión. En ese caso, sabemos que no podemos trabajar con anestesia con vasoconstrictor. Por la misma razón debemos de siempre tomar la tensión arterial antes y después
recordarle al paciente que debe de ir acompañado, de igual manera manejar la ansiedad y el dolor para evitar una crisis hipertensiva y, lo más importante, lo que acabamos de decir, la profilaxis antibiótica a todo este tipo de pacientes que entran en la población de riesgo. Con esto culminamos el tema número 2 de la unidad 1 de cirugía 1. Quiero agradecerles nuevamente por estar presentes, acompañándonos en esta ocasión y esperamos vernos pronto. Hasta luego. Gracias.